Me llamo Abraham y soy profesor de español. Esta es una historia sobre un lugar muy especial, el Camino de Santiago. Vas a escuchar muchísimo vocabulario, expresiones y gramática en contexto, especialmente el uso del pasado en español. Pon mucha atención y, lo más importante, diviértete. Y si te gusta el vídeo, por favor, dale like y suscríbete para apoyar el canal y escuchar más historias como esta. Era el mes de abril. Me subí al tren en la estación de Atocha, en Madrid. Llevaba una mochila de 10 kilos de peso, un poncho, un gorro y un bastón. Después de 6 horas llegué a León. Me bajé del tren y empecé a caminar. Y caminé durante 15 días. ¿A dónde iba? A la ciudad de Santiago de Compostela. Era oficialmente un peregrino. Una experiencia inolvidable. ¿Por qué inolvidable? Eso te lo voy a contar en el vídeo de hoy. El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más populares del mundo. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1993. El apóstol Santiago era uno de los 12 discípulos de Jesucristo según la tradición cristiana. Cuando murió, sus amigos pusieron el cuerpo en una barca y la barca apareció en España, en la costa de Galicia, una región de España. La barca estaba llena de conchas, vieiras, y el cuerpo de Santiago fue enterrado en una pequeña tumba cerca de una iglesia. Era un campo donde las estrellas brillaban muy fuerte. El lugar se llamó Compostela, que significa campo de estrellas. ¿Conocéis el Walk of the Stars? El paseo de las estrellas en Hollywood. Algo parecido, algo similar, pasó con la tumba de Santiago. Cuando se encontraron los huesos de Santiago en el siglo IX, el rey Alfonso II, el Casto, decidió construir una catedral preciosa para rendir homenaje al santo. Empezaron a llegar personas de toda Europa para rezar al santo y pedirle bendiciones. Podéis imaginaros que aquello empezó a crecer y crecer y crecer y se hizo muy popular. Muchísima gente quería ir a visitar la tumba del santo. Pero yo quiero. Y para hacerlo más fácil, se construyeron unas rutas, unos caminos para llegar a la Catedral de Santiago de Compostela. Se construyeron puentes, se construyeron pueblos pequeños para que los peregrinos pudieran descansar y dormir y comer. Por supuesto, se construyeron albergues, que son lugares donde los peregrinos duermen y descansan cuando van caminando durante muchos días. ¿Cómo está organizado el Camino de Santiago? Hay varias rutas para llegar a Santiago de Compostela. Acaban en la plaza del Obradoiro, donde está la catedral. La ruta más conocida es el Camino francés. Empieza en Francia, cruza los Pirineos y luego atraviesa varias ciudades y varios pueblos españoles. Bueno, varios, muchísimos. 750 kilómetros. 750. En millas, raíz cuadrada, más o menos, 450 millas. Cada peregrino decide en qué época del año quiere hacer el camino, con quién lo quiere hacer, cuántos días le puede dedicar y qué ruta quiere hacer. La mayoría de los peregrinos hacen el camino a pie, es decir, andando, pero también se puede hacer a caballo y en bicicleta.
Yo pensé hacerlo en bicicleta, porque no tengo caballo, pero hablé con mi amigo Paco, que es un verdadero experto en el camino, y me dijo: tío, no, andando no, tío, a pie es más auténtico, estás conectado con la tierra y hablando con las personas y conectando con ellas. Bicicleta, vas más rápido, no tienes tanto tiempo para hablar con otros peregrinos, hazlo andando, la experiencia es más auténtica. Es un tío muy listo y conoce bien el camino. Entonces le hice caso. Cuando empiezas el camino, te dan en el albergue una especie de pasaporte. Es un librito pequeño que se llama la credencial del peregrino. En este librito te ponen un sello cuando pasas por diferentes albergues, diferentes ciudades. El sello vale, para certificar cuando llegas a Santiago que has recorrido el camino oficialmente. Conocí a una peregrina de Barcelona que estaba embarazada y tenía 2 credenciales de peregrina, una para ella y la otra para el futuro bebé. Hay una oficina que se llama la Oficina del Peregrino, donde te dan un diploma oficial que se llama la Compostelana. Este diploma, la Compostelana, es el diploma que certifica que has recorrido el camino. Este es el mío. Esta es mi Compostelana. Pero ojo, solo recibes la Compostelana si recorres un mínimo de 100 kilómetros caminando. Si recorres menos, no tienes este diploma. También recibes la Compostelana si haces 200 kilómetros en bicicleta o a caballo. En mi caso, estuve caminando 15 días, desde la ciudad de León, un total de 350 kilómetros. En millas eso es... Cada día caminaba entre 20 y 25 kilómetros. Encontraba cosas como estas. Al principio tenía un poco de miedo, porque pensaba que podía perderme y no llegar a Santiago. El camino está perfectamente señalizado. Hay flechas amarillas por todas partes. Indican la dirección a Santiago. ¿Y dónde duermes? Duermes en albergues y hostales. Son súper baratos, algunos gratis. Suelen incluir la cena. Y en la cena te sientas con otros peregrinos y compartes experiencias del día, del viaje. Algunos albergues son comunitarios y las habitaciones son comunes. Entonces es muy importante que, si eres sensible al ruido, te lleves unos tapones, por ejemplo, como estos. Algunos peregrinos roncan que parecen osos. ¿Qué necesitas para hacer el camino? Lo más importante, un par de buenas botas resistentes al agua. Mi padre me dijo que comprara unas botas Gore-Tex. Yo quería ahorrar dinero y compré unas botas baratas, de marca blanca, una marca genérica. Era el mes de abril y llovió muchísimo. Como dice el refrán, en abril aguas mil. En el norte de España llueve mucho en general. Todos los días tenía los pies mojados, mojadísimos. Es un error de principiante. Te recomiendo llevar un diario para escribir anécdotas, historias, pensamientos, tiritas para las heridas en los pies, un bastón, o mejor 2 para apoyarte, un poncho para el agua, un gorro para el sol, por supuesto ropa, una esterilla de yoga y un saco de dormir
para poder descansar bien, y si es verano, crema solar, muy importante, para protegerte del sol. ¿Y cómo fue mi aventura? El primer día me levanté temprano y desayuné en el albergue. Seguí las flechas amarillas. Algunas estaban pintadas en las paredes, otras en el suelo, otras en los árboles. Siempre había flechas amarillas. Tuve que poner mucha atención. Cada vez que llegaba a una intersección, a un cruce de caminos, encontraba una flecha amarilla diciéndome, indicándome cuál era la dirección hacia Santiago. Crucé un puente y me encontré con un campo de flores amarillas maravillosas. Había pocos peregrinos. La mayoría de la gente hace el camino en verano y era el mes de abril. ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! Todos los peregrinos nos saludábamos con la frase buen camino. A mí me gustó, me daba muy buen rollo. ¿Conoces la expresión dar buen rollo? Cuando algo te da buen rollo es que te hace sentir bien, buena energía, te hace feliz, me da buen rollo. La expresión buen camino me da buen rollo. Pero yo me di cuenta, observé que todos los peregrinos llevaban colgando una vieira de su mochila. La vieira es un símbolo del Camino de Santiago. Y mira, te la voy a enseñar. Es algo parecido a esto. Esta es una vieira. Simboliza la generosidad de los peregrinos. Parece una mano abierta, así. Normalmente los peregrinos se la cuelgan de la mochila. Y yo quería una vieira para sentirme un peregrino más. Necesitaba comprar una vieira, pero no sabía dónde podía comprarla. Quería ser como ellos. El segundo día conocí a mi primer amigo del camino, mi amigo David, un chico de Valencia, muy majo y muy generoso. Caminamos juntos varios días. Me contó por qué hacía el camino. Me dijo que había tenido un accidente de tráfico y que quería empezar un nuevo ciclo en su vida y agradecer al santo, a Santiago, que estaba vivo, que estaba sano. El camino es un lugar perfecto para cambiar el chip y reiniciarse y cargar las pilas. David también tenía una vieira en su mochila y le pregunté dónde la había conseguido. Me dijo que no la comprara, que la vieira llegaría a mí en el momento menos esperado. Sí, pero ¿dónde está mi vieira? No te preocupes, llegará. Por arte de magia, ¿verdad? Al día siguiente, yo estaba colgándome la mochila y me di cuenta y vi que tenía una vieira colgando de mi mochila. Miré a David y le dije, ¿y esto? Ah, la magia del camino. Compañero, aparte de David, conocí a personas de todo el mundo, de Brasil, de Portugal, Alemania, Francia, México, Estados Unidos, Inglaterra, Corea, Japón. Cada persona que conocí le pregunté por qué estaba haciendo el camino. Cada uno me daba una respuesta diferente. Hay tantas razones como personas para recorrer el Camino de Santiago, hacer nuevos amigos, cumplir una promesa, reflexionar, pensar sobre la vida, las prioridades, disfrutar de la gastronomía, a la comida tan rica que puedes comer en el camino, rezar, ponerse en forma, la naturaleza, lugares históricos, monumentos. Una noche estaba cenando con un grupo de peregrinos y una señora alemana me dijo que había hecho el camino 10 veces. 10. Pregunté por qué hacía el camino y por qué lo hacía tantas veces.
el camino es la vida, y la vida es el arte del encuentro. Ese es el secreto del camino, me dijo la señora. Ver la fachada de la catedral es muy emocionante, pero lo verdaderamente importante no es llegar a Santiago, a la plaza del Obradoiro. La esencia del camino es el camino. Las personas con las que hablas, con las que compartes, lo que disfrutas, lo que aprendes, el paisaje, las iglesias y los monumentos antiguos, comida tan rica que pruebas, los animales, las vacas, las ovejas, los perros, los gatos, con los que te cruzas. Eso es lo que te llevas. Las experiencias, amigo mío. Igual que en la vida, que es un viaje, no un destino. Muy filosófico, ¿verdad? ¿Por qué hice yo el camino? Buena pregunta, porque estaba a punto de irme de Madrid. Iba a empezar una nueva vida en Florida y le quería decir adiós a España, a Madrid. El camino te da mucha claridad mental. Caminar tantas horas tiene algo que te pone como una moto, carga de energía. Te lo recomiendo 100%. Y si estás aprendiendo español, todavía más, porque puedes practicar tu español con muchísimas personas interesantes de todas partes del mundo y puedes sumergirte en la cultura española. Es fascinante y una oportunidad maravillosa para conocer gente nueva, nuevos amigos, practicar la lengua todos los días. Merece la pena, merece la pena. Tengo grandes recuerdos del camino, pero por hoy es suficiente. ¿Te ha gustado el vídeo? Por favor, dale un like y suscríbete al canal para apoyarme y continuar haciendo más vídeos como este, con historias donde puedes aprender español de una manera divertida y natural, siempre en contexto. Buen camino, buen camino, buen camino, amigos. Hasta pronto.